El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano reentregará a su hermano la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Bueno, hermanos, nosotros además de venir a escuchar la palabra de Dios, recuerden que venimos para llevarnos criterios para nuestra vida, ¿verdad? Esa es la razón principal cuando uno escucha la palabra. Claro que, como regularmente decimos, la palabra es muy bonita, la palabra da consuelo, la palabra lleva el alma, pero no tiene que desvincularse con nuestra vida. De ahí pues que aunque la palabra llene nuestra alma, sin embargo, nos la llevamos nosotros también como un criterio para lo que nos toca vivir allá afuera. Y vean ustedes, hermanos, que la palabra de Dios nos está llevando a otro contexto, a un contexto muy bonito y al mismo tiempo difícil. Es decir, nosotros que hemos recibido gratis la palabra, gratis también la tenemos que compartir. De manera gratuita la palabra llegó a nosotros. Alguien nos habló de Dios, alguien proclamó la palabra, tuvo un efecto saludable en nuestra vida y ahora a nosotros de manera gratuita también nos toca hablar de Dios. También nos toca llevar esa palabra, ¿verdad? Porque uno alcanza a ver que hay gente que ahora está como nosotros algún día estuvimos. Muchas personas se apiadaron de nosotros, ¿verdad? Nos vieron con misericordia y nos compartieron esa palabra que nos tiene hasta este momento siguiendo los pasos de Cristo. Así que también nosotros alcanzamos a ver que en este momento de la vida hay personas que están como nosotros estuvimos, por lo que la palabra nos está llevando a este contexto. Gratis hemos recibido la palabra, ahora gratuitamente también nosotros tenemos que compartirla. Y como hemos dicho, hermanos, ya estaba
En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se nota un sentido de urgencia, ¿verdad? No es que simplemente quede la invitación de manera general, sino que se nota un sentido de urgencia. Es urgente llevar la palabra para que la gente no se pierda, ¿verdad? Para que no caigan en una depresión, para que no se sientan solos, ¿verdad? Es urgente llevar la palabra. De tal manera que a ese contexto, ¿verdad?, al contexto de un compromiso y de una respuesta pronta, nos está llevando la palabra que se anuncia en la celebración eucarística. Pero debemos tener en cuenta, hermanos, las respuestas que se le dan a la palabra, para que de antemano nadie se desilusione. Hay que tener en cuenta cuáles son las reacciones, cuáles son las respuestas que suscita la palabra, ¿va?, para que ninguno se desmoralice, ¿va?, para que no nos desanimemos, sino que, como insiste Jesucristo, uno sea perseverante, ¿va?, uno sea perseverante independientemente de todas las reacciones que pueda haber. Por ejemplo, Dios nos ha permitido a muchos de nosotros que somos evangelizadores, Dios nos ha permitido disfrutar las mieles de la palabra de Dios. A muchos que somos evangelizadores, Dios nos ha concedido esa experiencia. Es decir, cuando uno anuncia a Dios, hay hermanos que se convierten. Hay hermanos que tienen un hambre de Dios, que acogen inmediatamente la palabra. Esa experiencia Dios la ha permitido en nuestra vida. Y uno se siente pleno, uno se siente realizado cuando, llevando una palabra en el nombre de Dios, los hermanos la acogen y se convierten. Nos sigue por eso sorprendiendo, como lo decíamos el día de ayer, nos sigue sorprendiendo el profeta Oseas, ¿verdad?, que ahora pone en labios de un pueblo una oración tan hermosa, ¿verdad?, una oración de arrepentimiento, una oración de reconocimiento de sus pecados y una oración de compromiso. De ahora en adelante, Señor, no serán los ídolos, no será este gobierno, no será esta realidad, serás tú a quien nosotros sigamos todos los días. A los evangelizadores Dios nos concede disfrutar esas mieles, ¿eh?, y darnos cuenta que hay muchos hermanos que estaban esperando esa palabra, necesitaban esa palabra y la han acogido inmediatamente. Si esa experiencia el Señor ha dispensado en la vida de muchos de ustedes cuando han llevado la palabra de Dios, glorifiquen al Señor, agradezcan a Dios, ¿verdad?, y tengan confianza que por eso uno tiene que hablar a tiempo y a destiempo. Uno tiene que llevar con urgencia esa palabra porque hay muchos corazones disponibles. Y hay hermanos que, aunque a nosotros nos parezca extraño, sin embargo, en este momento de la historia no han oído hablar de Dios. Y necesitan, por lo tanto, esa referencia y esa cercanía que nosotros podemos llevarle por medio de nuestra palabra y por medio de nuestro testimonio. Pero mucho cuidado, hermanos, porque no todo es así, ¿eh? Mucho cuidado porque no todo es así. También ustedes se han dado cuenta, ¿verdad?, a veces cuando lleva uno la palabra, uno es criticado. Cuando lleva uno la palabra, uno es perseguido. Cuando lleva uno la palabra, uno es etiquetado. Y eso también nos ha pasado. Dios ha permitido que también tengamos esa experiencia, la experiencia de la indiferencia y del rechazo a la palabra de Dios. Eso también nos ha pasado, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes han criticado? ¿A cuántos de ustedes les han cerrado las puertas? ¿Eh? ¿Cuántos de ustedes se han sentido incomprendidos cuando había buena fe en sus acciones? Uno va de buena fe, ¿verdad? Uno va con el corazón en la mano a decirle a muchos hermanos, mira, esta palabra te conviene, ¿verdad? Pero qué duro se siente cuando somos incomprendidos, cuando somos rechazados, cuando nos toca también experimentar esa indiferencia y ese rechazo que genera la palabra de Dios. Atentos para que no nos vayamos a desmoralizar, muy atentos para que no nos vayamos a desanimar. En el mismo contexto de la familia nos ha tocado padecer esto.
Padres de familia que con mucho cariño anuncian la palabra a sus hijos y solamente reciben desprecios, reciben incomprensiones. O incluso hijos que han sido tocados por Dios y que anuncian la palabra a sus padres y también reciben desprecios y muchas descalificaciones. No necesitamos ir tan lejos porque hasta en la misma familia podemos experimentar el rechazo y la indiferencia que causa la palabra de Dios. Y lo más duro, hermanos, ¿verdad? Lo más duro, las cosas no quedan ahí, ¿verdad? Muchas veces las cosas no quedan simplemente en el rechazo y la indiferencia. Lo más duro, a veces somos perseguidos. Eso es lo más duro, ¿verdad? Que seamos atacados directamente, que seamos perseguidos únicamente por hablar en el nombre de Dios. Porque como lo vemos en el discurso de Jesucristo y en la predicación de los profetas, la palabra de Dios toca intereses del mundo. Y el mundo por eso reacciona, y el mundo persigue la palabra, y el mundo crucifica. Y así también nos hemos sentido muchas veces cuando hemos hablado de Dios. Mucho cuidado, ¿va? Para no desmoralizarnos, ¿va? Para no reclamarle a Dios, es que yo no sabía, ¿va? ¿Por qué me tratan así? Si yo simplemente hago el bien, si yo simplemente llevo una palabra de bien. Bueno, acuérdense, el Señor Jesucristo en el capítulo 10 del Evangelio de San Mateo ya nos lo había anunciado. Ya nos lo había dicho, ¿va? Que nadie se sienta así como sorprendido, ¿va? Porque Dios ya lo había anunciado. Muchos hermanos, como sucede en el libro de Oseas, acogen inmediatamente la palabra de Dios. Y esa oración es tan bonita para darnos cuenta de esa conversión del pueblo, para decirle al Señor, perdónanos, te hemos dado la espalda, pero de ahora en adelante estaremos contigo. Pero no siempre las cosas son así, hermanos. A veces, como hemos dicho, hay indiferencia y rechazo. Y en el peor de los casos, muchas veces, como sucede en estos tiempos, hay persecución abierta a los cristianos. Persecución abierta únicamente por querer instaurar en el nombre de Cristo Jesús el reino de Dios en esta sociedad. Ojalá que lo pensemos para que, como decía al principio, ¿va? Aceptemos el contexto en el que nos está llevando la palabra, ¿va? Hemos recibido la palabra, ahora la tenemos que llevar. Tenemos que llevarla porque estamos agradecidos por esta palabra que llegó a cambiar nuestra vida. Estamos agradecidos y por eso hay que llevarla para que le cambie la vida a otras personas. Pero atentos, ¿ya? Para no desmoralizarnos, ¿ya? Para no desmotivarnos, porque la palabra no siempre es acogida. Y ojalá que cuando lleguen esas incomprensiones, cuando llegue ese rechazo, o cuando en el peor de los casos seamos perseguidos, nos acordemos de lo que dice Jesús: el Espíritu lo hará por ustedes, el Espíritu los va a defender. Ustedes perseveren, porque el Espíritu de Dios se hará presente en sus vidas.